Buenas tardes, hoy 13 de diciembre de 2016, siendo las 13 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 47 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenas tardes, magistrada, magistrados, proceden a sus términos, haciendo constar que están presentes en el recinto la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala. Nos acompaña también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quien además, magistrado, con su presencia, integran quórum suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado, informando al Pleno que en esta ocasión el orden del día y que fue oportunamente notificado a los integrantes del Pleno, se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo el orden del día, pongo a consideración de este Pleno el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestar. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. En el punto 3 del orden del día fue listado el TOCA 524/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 15 de agosto de 2016 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1485/tercera sala, -15, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido. Como antecedentes de la litis, resaltan los siguientes. El 8 de septiembre de 2015, un ciudadano solicitó al director general de Transporte del Estado de Guanajuato que activara su concesión de taxi. En respuesta, el director general de Transporte del Estado expuso que, derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo su resguardo, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre. Inconforme con lo anterior, el ciudadano demandó la nulidad de la respuesta del director general de Transporte del Estado, proceso que fue turnado a la tercera sala de este tribunal, en donde se determinó la nulidad del acto para el efecto de que se dejara insubsistente el mismo y remitiera la petición a la parte actora al secretario de Gobierno, ello a fin de que esta autoridad, con plenitud de jurisdicción, dé respuesta a dicha solicitud. Ante este panorama, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato presentó el recurso que nos ocupa, el agravio expuesto por la parte recurrente, donde expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguna que beneficie al demandante. A criterio de esta ponencia es inoperante. Atentos a lo siguiente. La ACUO decretó la nulidad del acto impugnado, argumentando que la autoridad demandada es incompetente para dar trámite a la solicitud que se le planteó. De lo anterior se desprende que la razón por la que la ACUO determinó la nulidad del oficio impugnado fue porque estimó que el director general de Transporte del Estado de Guanajuato no tiene facultades para expedir títulos concesión y que por ello el oficio impugnado carecía de uno de los elementos de validez del acto administrativo. Ahora bien, la autoridad demandada se apersona en este recurso y enuncia como agravio que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de la resolución gubernamental definitiva que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija a favor del particular. Por esto, resulta evidente que los argumentos vertidos por la autoridad en su recurso no tienden a atacar los argumentos que utilizó la ACUO para emitir su fallo. De aquí que el agravio esgrimido se tilde de inoperante. En el orden de ideas precisado, lo procedente, a criterio de esta ponencia, es confirmar la resolución dictada por la ACUO. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 524/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y desahogar el punto cuarto del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez.
Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, compañera magistrada, señor magistrado, señor secretario. El TOCA 506/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1473/15 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito dirigido a la demandada, el ahora actor solicitó se le expidiera número progresivo, se le otorgara la autorización de orden de alta de plaqueo y se le activara su concesión gubernativa derivada de la resolución definitiva. En respuesta a la solicitud de referencia, la demandada emitió oficio en el cual negó lo peticionado. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el oficio de referencia. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad del acto impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer dos agravios, los cuales, a consideración de este Pleno, son inoperantes por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la resolución impugnada porque el director general de Transporte no emitió el acto impugnado en virtud de una delegación de facultades efectuada por el secretario de Gobierno del Estado, habida cuenta que no hace referencia al acto delegatorio, no se hace referencia al acto delegatorio respectivo. En este contexto, tenemos que en los agravios expresados por el recurrente no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida, puesto que el recurrente no señaló ni concretó en los agravios objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala acuo para decretar la nulidad de la resolución impugnada. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 506/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Les hago el punto quinto del orden del día. Se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Muchas gracias. El TOCA 510/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 140/16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito dirigido a la demandada, la ahora actora solicitó que se giraran las instrucciones a quien correspondiera para efecto de que se realizaran los trámites conducentes para que le sea reconocida la calidad de concesionaria del servicio público de taxi. En respuesta a la solicitud de referencia, la demandada emitió oficio en el cual negó lo peticionado. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de referencia y, seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la cuarta sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad del acto impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer dos agravios. El agravio primero, a consideración de este Pleno, es infundado por las siguientes razones. A hojas 15 y 16 del expediente de origen, obra copia certificada de la resolución definitiva emitida por el secretario de Gobierno del Estado de fecha 31 de enero de 1994, que acredita que la actora se vio favorecida con una concesión. De esto se desprende que, como se señaló en la sentencia recurrida, es infundada la aseveración de que no se cuenta con antecedente alguno. Ahora bien, en relación al hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente respecto al número económico sobre el cual la actora aduce un derecho, es de señalarse que no constituye ninguna prueba que desvirtúe la copia certificada exhibida por la actora, ya que la ley prevé la posibilidad de que la autoridad no cuente con determinada documentación y por ello se creó la figura de reposición en términos de los artículos 21 y 133 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida no se decretó que el director general de Transporte del Estado deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, sino únicamente lo que se determinó es que debe realizar las gestiones conducentes a efecto de que se active la concesión a favor de la parte actora. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, fue expuesta la resolución del TOCA 510/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.
Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto sexto del orden del día se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias. Buenas tardes, compañeros magistrados y señor secretario general. En primer lugar, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 463/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el actor en el proceso administrativo 1981/2016 en contra del acuerdo de fecha 1 de septiembre de 2016 dictado por el magistrado de la Cuarta Sala. A manera de preámbulo se destaca que la hora recurrente promovió el proceso de origen en contra del acto mediante el cual se le negó el permiso para el uso y aprovechamiento de la vía pública y que en el acuerdo recurrido la Sala negó la suspensión con efectos restitutorios que aquel solicitó. En su expresión de agravios, el recurrente refiere que desde el año 1995 ha contado con un permiso para el aprovechamiento de la vía pública, como lo acredita con las pruebas que acompañó a su demanda. Además, el recurrente sostiene que la suspensión no afecta al orden público y al interés social, ya que durante 20 años ha gozado de un permiso sin importunar a la ciudadanía ni obstaculizar servicios y con la venia de diversas autoridades municipales. El planteamiento referido resulta infundado. De los artículos 268, primer párrafo, 269 y 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se desprende que para que sea procedente la suspensión del acto impugnado con o sin efectos restitutorios, la concesión de la medida cautelar no debe causar perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público. Ahora bien, de los artículos 1, 2, sexto, fracción primera, 7, fracción segunda y 21 del Reglamento de Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública para prestadores de servicios con venta de alimentos y bebidas para el municipio de Guanajuato, se desprende que para el uso y aprovechamiento de la vía pública por prestadores de servicios y establecimientos con venta de alimentos y bebidas en la vía pública del municipio de Guanajuato, se requiere de un permiso expedido por el presidente municipal previa autorización del ayuntamiento, lo que significa que si un particular no cuenta con el permiso correspondiente, entonces no podrá aprovechar la vía pública. En tales condiciones, para otorgar la suspensión en el proceso de origen, resultaba necesario que el promovente demostrara que cuenta con el derecho jurídicamente tutelado, para lo cual no era suficiente justificar el pago de los derechos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, ya que el permiso vigente es el que engendra la titularidad del derecho respectivo. Así pues, el otorgamiento de la suspensión con efectos restitutorios que solicitó el ahora recurrente contravendría los artículos del reglamento municipal referido, porque el efecto sería que podría aprovechar la vía pública mediante la colocación de mesas a pesar de no contar con el permiso correspondiente. Esto es, el actor carece del derecho que pretende preservar y la suspensión no puede válidamente tener por efecto constituir derechos de los que carece. Por tanto, ante la ineficacia del agravio planteado, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 463/16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Gracias. Continúo con el proyecto de resolución relativo al TOCA 479/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 209/2016 en contra de la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2016 dictada por el magistrado de la primera sala. A manera de preámbulo se narrarán los antecedentes relevantes del caso. En la causa primigenia se controvirtió la legalidad del acto mediante el cual el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado negó la solicitud que la actora le formuló en el sentido de que le autorizara el funcionamiento de sitios para la prestación del servicio público de transporte de personas en las modalidades de alquiler sin ruta fija y de carga en general en el municipio de Celaya. En la sentencia en materia del presente recurso, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad lo dejara insubsistente y emitiera otro en el que fundara debidamente su competencia para realizar cualquier actuación en que soporte su determinación y anexara al oficio respectivo el acta de inspección a que hizo referencia en su escrito de contestación de demanda. En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que de acuerdo con el artículo 193, fracción cuarta, del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte, se encontraba facultada a realizar las acciones que considerara convenientes a fin de emitir la autorización solicitada por la actora. Refiere la autoridad que no hizo del conocimiento de la actora el acta de inspección, a través de la cual advirtió que no era factible el cambio de sitio,
porque el sobredicho artículo 193 no le impone esa obligación y la interesada tampoco solicitó copia de ese instrumento. Los planteamientos referidos son infundados. Aun cuando por regla general la fundamentación y motivación de un acto administrativo debe constar en el propio documento y no en uno diverso, se permite una excepción a tal principio cuando se trata de actuaciones o resoluciones vinculadas, y en ese supuesto no es requisito indispensable que el acto reproduzca literalmente el que le da origen, sino que basta que se haga remisión a aquel con tal de que se tenga la certeza de que la actuación o resolución fue conocida oportunamente por el interesado. En este tenor, para que se encuentre debidamente fundado y motivado el acto administrativo sustentado en un documento diverso, es indispensable que ese instrumento se haya notificado al particular, pues sólo así quedaría satisfecho el derecho humano de legalidad, ya que permitiría al gobernado verificar si el ente autoritario se ciñó al marco normativo imperante para emitir su decisión. Bajo las anteriores premisas, debe concluirse que la falta de comunicación del acta en la que se plasmó el desahogo de la inspección física, en que se apoyó el director general de Transporte para determinar que no era procedente la solicitud que la actora le formuló, no se salvaguardó la seguridad jurídica y la defensa de la demandante en la medida de que no tuvo la certidumbre acerca de si lo manifestado por la autoridad al emitir el acto impugnado efectivamente correspondía a lo advertido en la inspección que le antecedió, ni de que la inspección se hubiera realizado con fundamento en el artículo 193, fracción cuarta, del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte, pues en el acto impugnado no se citó ese precepto. Así pues, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 479, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto octavo del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Gracias nuevamente. Enseguida se presenta el proyecto de resolución relativo al TOCA 492, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 714, diagonal 2016, en contra de la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2016, dictada por el magistrado de la primera sala. Como cuestión preliminar se destaca que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad total de un acta de infracción redactada por la Supervisora de Movilidad y Transporte Público de Celaya por la comisión de una falta administrativa en materia de transporte. En su expresión de agravio, la autoridad ahora recurrente señala que la sentencia carece de congruencia y exhaustividad porque no se analizó la contestación de la demanda ni las pruebas que ofreció. Refiere que se circunstanciaron debidamente los motivos y fundamentos con base en los cuales se emitió el acto impugnado, pues se indicaron las calles entre las cuales se generó el hecho que originó su emisión. También señala que el artículo 55, párrafo tercero del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya prohíbe cubrir las ventanas de los vehículos con cualquier tipo de material que impida o dificulte la visibilidad al interior o exterior de la unidad, pero no establece que en las actas de infracción deba detallarse el tipo de material que en el caso particular se encuentre adherido a las ventanas. Los planteamientos referidos son infundados en una parte e inoperantes en otra. Lo anterior resulta así, en principio, porque para considerar que el acta de infracción impugnada en el proceso de origen se motivó suficientemente, la autoridad demandada debió señalar cómo se percató de la comisión de la conducta infractora, para lo cual debió relatar pormenorizadamente la forma en que ocurrieron los hechos y particularmente describir el tipo de material que se encontraba adherido a las ventanas del vehículo conducido por el actor, así como precisar de qué manera ese material impedía la visibilidad al interior de la unidad, esto es, de manera parcial o total. Sin embargo, como en el acto impugnado no se plasmaron las anteriores circunstancias, entonces no puede considerarse que cumpla con el requisito de debida fundamentación y motivación, razón por la cual el planteamiento de la autoridad es infundado. Así pues, la obligación de la autoridad de describir el tipo de material que se encontraba adherido a las ventanas del vehículo conducido por el actor y de precisar de qué manera ese material impedía la visibilidad al interior de la unidad no deriva del artículo 55 del reglamento municipal referido, sino del deber que le impone el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En este orden de ideas, evidente resulta que aun cuando en el acta de infracción impugnada sí se hizo referencia a las calles entre las cuales se cometió la infracción atribuida al actor
y a pesar de que en la sentencia recurrida no exista pronunciamiento sobre lo manifestado por la autoridad al contestar la demanda y las pruebas que ofreció, ello no varía el sentido del fallo recurrido, habida cuenta que el acto impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado en los términos precisados con anterioridad. De ahí la inoperancia de los argumentos al respecto esgrimidos. Como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 492/16. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Gracias. Ahora se expone el proyecto de resolución relativo al TOCA 497/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 212/2016, en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2016, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. Previo a exponer las consideraciones en que se sustenta el sentido del proyecto que se presenta, es pertinente destacar lo siguiente. En el proceso de origen se controvirtió la legalidad de la resolución dictada por la directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en la que se determinó la responsabilidad administrativa del actor y como consecuencia de ello se le impuso una sanción. La conducta que se reprochó al demandante consistió en haber recibido los trabajos de una obra pública a pesar de que existían trabajos pendientes de corregir. En la sentencia materia del presente recurso, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada porque la autoridad demandada apreció en forma equivocada los hechos, al tenor de los cuales determinó que con la conducta reprochada el actor transgredió lo previsto en el artículo 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas en relación con el diverso artículo 14, fracción sexta del Reglamento Interior de la Secretaría de Obra Pública del Estado. Por un lado, la autoridad recurrente refiere que la falta administrativa reprochada al actor no consistió únicamente en haber recibido los trabajos de la obra pública en cuestión, sino también se le reprochó haber recibido la obra sin contar con las facultades para ello. Tal planteamiento es infundado, pues conforme a lo plasmado en el considerando segundo de la resolución impugnada, en el acuerdo de fecha 4 de noviembre de 2013, mediante el cual se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad en ningún momento le reprochó al actor el haber recibido la obra sin contar con las facultades para ello, como lo determinó en la resolución impugnada en el proceso de origen. En adición a lo anterior, la autoridad inconforme señala que en la resolución impugnada sí expuso las consideraciones con base en las cuales concluyó que la conducta que atribuyó al actor implicaba una transgresión a los artículos 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y 44, fracción sexta del Reglamento Interior de la Secretaría de Obra Pública. Además, en relación a lo manifestado por la Sala, en el sentido de que los trabajos pendientes de corregir no era una situación plenamente conocida por el actor, dado que en la bitácora no se estableció nada al respecto, la autoridad inconforme alega que el demandante debió cerciorarse previamente sobre la procedencia de la suscripción del acta entrega-recepción. Derivado de ello, estima que era irrelevante que el actor conociera o no, previo a la firma del acta, la existencia de los trabajos pendientes de corregir, por tratarse de un hecho que debió verificar con anticipación al acto reprochado. Los planteamientos referidos son inoperantes porque sería infructuoso emprender su análisis ante lo infundado del agravio en el que la autoridad sostuvo que no se varió la conducta reprochada al actor, pues subsistiría uno de los argumentos que condujo a la Sala a estimar ilegal la resolución impugnada, lo que constituiría un obstáculo para revocar la sentencia venida en reclamación. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 497/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 10 del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Continúo con el proyecto de resolución relativo al TOCA 511/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 870/2016 en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2016.
Para mayor comprensión de los temas jurídicos planteados en el recurso, es conveniente señalar lo siguiente. En la resolución impugnada en el proceso de origen, el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado determinó que el actor cometió una falta administrativa por no contar con la autorización para el manejo de residuos de manejo especial que expide el Instituto de Ecología del Estado respecto de un taller de calzado. Derivado de ello, le impuso una medida correctiva y una sanción económica. Al dictar la sentencia respectiva, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada al considerar que en la imposición de la sanción no se ponderó debidamente la condición económica del actor. Por un lado, la autoridad ahora recurrente alega que sí se individualizó correctamente la sanción económica impuesta al actor y refiere que el legislador le otorgó la facultad de determinar el importe de las multas basándose en criterios tales como la gravedad de la infracción, capacidad económica del infractor, así como la reincidencia del mismo. Además, señala que el haberle impuesto al actor una multa cercana a la mínima revela que se atendió a la situación económica del demandante. Tales disertaciones son infundadas. Cierto es que en la imposición de sanciones las autoridades administrativas pueden hacer uso de su arbitrio individualizador. Sin embargo, no debe soslayarse que la fundamentación y motivación constituye un requisito de validez del acto administrativo, cuyo propósito es que el destinatario del acto de autoridad conozca el porqué de la actuación administrativa. En ese entendido, tratándose de la individualización de la sanción económica impuesta en la resolución impugnada en el proceso de origen, la autoridad recurrente debía analizar cada uno de los criterios previstos en el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, y si consideraba que la condición económica del actor constituía un factor que obraba en su perjuicio, debió explicar razonadamente el porqué de su decisión y no establecerlo dogmáticamente como lo hizo al mencionar en el acta de inspección de fecha 9 de abril de 2015 la superficie del taller de calzado, propiedad o responsabilidad del actor, el número de empleados, su principal actividad, así como la maquinaria con la que cuenta. Así las cosas, como la sanción económica impuesta al actor no se individualizó correctamente, la nulidad decretada se encuentra apegada a derecho. Finalmente, la autoridad recurrente señala que no debió decretarse la nulidad total de la resolución impugnada porque el vicio advertido por la Sala no incide en la falta administrativa que se le imputó. Tal disertación es infundada. La resolución impugnada en la causa primigenia tiene su origen en una orden de inspección cuya emisión constituye el ejercicio de la facultad discrecional que el artículo 161 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente otorga a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, porque en términos del citado numeral queda al prudente arbitrio de dicha autoridad ordenar la práctica de inspecciones. Entonces, al no tratarse de una instancia, recurso o petición del gobernado, el efecto de la nulidad simplemente debe ser anulatorio del acto, sin vincular a la autoridad a emitir otra resolución purgando el vicio por el que se decretó la nulidad. No se soslaya que la autoridad recurrente apoye el agravio que se analice en un criterio emitido por la primera sala de este tribunal. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, fracción novena de la Ley Orgánica de este tribunal, los criterios jurídicos adoptados por este órgano jurisdiccional funcionando en pleno o en salas no son de observancia obligatoria. En todo caso, constituyen criterios orientadores que de ningún modo vinculan a resolver en determinado sentido. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 511, diagonal 16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias nuevamente. Concluyo la participación de esta tercera sala con el proyecto de resolución relativo al TOCA 553, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 945, diagonal 2016, en contra del acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2016, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala. A manera de preámbulo, se señala que el proceso administrativo de origen fue promovido en contra de la orden verbal de destitución, remoción o cese emitida por el encargado de asuntos jurídicos de Pénjamo, mediante la cual el actor fue separado del cargo de agente de vialidad y tránsito en ese municipio. En su escrito de contestación, la autoridad ahora inconforme ofreció las pruebas de informes. Sin embargo, en el acuerdo recurrido, la Cuarta Sala determinó la no admisión de dicha probanza.
Medularmente, la autoridad recurrente sostiene que la prueba de informes sí tiene relación con los hechos controvertidos, pues con ella pretende desvirtuar lo manifestado por el actor en su escrito de demanda. Tal planteamiento resulta fundado. Conforme al artículo 46, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, excepto la confesional mediante absolución de posiciones de la autoridad. En el caso que se analiza, la prueba de informes que ofreció la autoridad recurrente sí tiene relación con los hechos controvertidos. Particularmente se encuentra vinculada con las circunstancias que rodearon la materialización de la separación aludida. Se afirma lo anterior porque en su escrito de demanda el actor señaló que el 30 de marzo de 2016, por indicaciones de su superior jerárquico, se presentó con el encargado de asuntos jurídicos, quien verbalmente lo cesó. Luego, en los términos en que se ofreció la prueba de informes, el director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Pénjamo deberá informar el nombre del superior jerárquico que indicó al demandante se presentara ante la autoridad inconforme, lo que evidentemente se encuentra relacionado con los hechos materia de la controversia. Por tanto, ante lo fundado del agravio vertido por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es revocar el acuerdo materia del presente recurso únicamente en la parte en la que no se admitió la prueba de informes que ofreció la autoridad demandada, para efecto de que la sala dicte otro auto en el que admita dicha probanza. Es cuanto. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOJA 533/16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 12º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 111/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 10 de febrero de 2016 dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 976/15, mediante la cual se sobresee el proceso. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. La actora del proceso administrativo principal acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del acto administrativo practicado en la autorización, licencia, permiso expedido por la Dirección de Protección y Vigilancia, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental de la Presidencia Municipal de Guanajuato, a favor del colindante de su predio, para erigir una construcción, la cual, para su levantamiento, se aprovecha de un muro que se encuentra enclavado en su propiedad. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala emitió la sentencia recurrida, en la que decretó el sobreseimiento al actualizarse la causal quinta del artículo 261 del Código que nos rige. Inconforme con lo anterior, la actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el que hizo valer agravios mismos que a juicio de esta ponencia resultan inoperantes por las siguientes dos razones. La primera, porque el recurrente en la parte inicial de sus agravios únicamente se limita a manifestar que la sentencia recurrida se encuentra indebidamente fundada, dado la aplicación de las jurisprudencias invocadas por el acuo. Sin embargo, no se debe perder de vista que los criterios jurisprudenciales citados no constituyen la base total de lo resuelto en la sentencia que se revisa, pues en ella el acuo estudió el problema debatido, expresando razonamientos propios y la complementa o fortalece con la reproducción de ciertas jurisprudencias relativas al tema, empero la aplicación de una tesis jurisprudencial no implica que la totalidad de la sentencia sea únicamente la citación de dicha tesis, pues no se debe perder de vista que el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien puede suceder que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto, pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante. De ahí lo inoperante de la parte del agravio que nos ocupa. Y la segunda razón por la que el resto de los agravios que se analizan resultan inoperantes es porque el principio de estricto derecho que impera en tratándose del proceso administrativo obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre su ilegalidad. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el recurrente no precisa la lesión que le causa los sustentos del fallo combatido, ni demuestra que la decisión del acuo se haya apartado de la legalidad, esto es, no expone argumentación alguna que destruya los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el magistrado resolutor para arribar a su decisión de sobreseer el proceso. Por ende, sus argumentos no pueden tomarse en cuenta, sin que sea obstáculo a la anterior conclusión el argumento de quien recurre,
en el sentido de que con la decisión de la CUO se vulnera su derecho de acceso a la impartición de justicia previsto por el 17 constitucional. Ello es así, toda vez que el Poder Judicial Federal en diversas jurisprudencias ha sostenido que cuando se desecha una demanda o se sobresee un proceso, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con sus promociones a las cuales debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de los cuales el legislador, previo a las causales de improcedencia y sobreseimiento, Por ende, cuando el resolutor se funda en un motivo de improcedencia para desechar la demanda o sobreseer el proceso, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se le ve menoscabado, sino que es efectivo, dado que de esa forma dice el derecho y permite que se impere el orden jurídico. Además, de acuerdo con los criterios que sobre este punto ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la decisión de la CUO de sobreseer el proceso administrativo principal no vulnera su derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia o a la tutela judicial efectiva, previsto por el 17 constitucional, pues no basta que un medio de defensa se prevea en la legislación interna de un Estado, sino que se requiere que además sea idóneo para subsanar la violación que ocasiona el acto impugnado. Se guarda un equilibrio entre la protección de los derechos humanos con la seguridad jurídica y la equidad procesal, ya que de continuarse con un proceso en el cual existe una violación manifiesta a las reglas procedimentales, con ello se perdería la autoridad y credibilidad indispensable en los órganos encargados de administrar justicia. De esta manera, ante lo inoperante de los agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 111, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mis ponencias con el TOCA 530, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico del Ayuntamiento del municipio de San Felipe, Guanajuato, autoridad demandada, en contra del acuerdo de fecha 18 de agosto de 2016, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala de ese tribunal tuvo a la autoridad demandada por no contestando la ampliación de demanda en tiempo y forma dentro del proceso administrativo número 1142, diagonal 15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. El actor del proceso administrativo principal acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del acuerdo de respuesta en todos sus considerandos y puntos resolutivos, tomando en el punto octavo de la sesión ordinaria número 145 el día 3 de junio de 2015 por el Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, donde se acordó la petición recibida relativa al pago de finiquito con motivo de la terminación de funciones como oficial de tránsito municipal en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de San Felipe, Guanajuato, cuyo acuerdo fue tomado con motivo del proyecto de respuesta que fuera presentado por unanimidad de votos. Por su parte, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, por auto de fecha 18 de agosto de 2015, admitió a trámite la demanda y emplazó a la autoridad demandada para que la contestaran. Por auto de 14 de abril de 2016, la magistrada de la tercera sala tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda por parte de la autoridad demandada y concedió el derecho al actor para que ampliara esta. Por proveído de fecha 6 de junio de 2016 se tuvo la parte actora por ampliando su demanda y se le corrió traslado de la misma a la autoridad demandada a fin de dar contestación en el término de 7 días. Por acuerdo del 18 de agosto de 2016, se tuvo a la autoridad demandada Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, por no dando contestación a la ampliación de demanda en tiempo y forma. Inconforme con tal determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer agravios, mismos que a juicio de esta ponencia resultan infundados, para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Lo anterior es así, ya que el primer párrafo del artículo 285 del Código que regula este procedimiento establece que la contestación de la ampliación de la demanda deberá realizarse dentro de los 7 días siguientes al que surta en efecto la notificación del acuerdo que lo admita. Ahora bien, si contrario a lo aducido por el recurrente de las constancias que integran el proceso administrativo 1142, tercera sala, 2015, se desprende, como bien lo señaló la CUO, que el acuerdo de fecha 6 de junio de 2016, en donde se tuvo al actor por ampliando la demanda, le fue notificado a la autoridad demandada, hoy recurrente, el 20 de junio del año en curso. Entonces,
atento a lo ordenado por los numerales 33, fracción primera y segunda, y 44 del Código Adjetivo Administrativo de nuestra entidad, el término de 7 días para presentar la contestación de la ampliación de demanda en efecto comenzó a correr el día 22, continuando el 23, 27, 28, 29 y 30 de junio para concluir el 1 de julio de 2016, descontándose el 21 y 24 por ser el día de surtimiento de efectos de la notificación y de inhábil respectivamente, así como los días 25 y 26 de junio por corresponder a sábado y domingo. Siendo el caso que el escrito de contestación de la ampliación fue recibido por ese tribunal hasta el 8 de julio de 2016, como se consta en el sello de recepción que obran estampados en el sobre que se encuentra glosado a foja 181 del expediente original. Esto es, fue presentado extemporáneamente, sin que sea obvio lo anterior que el referido escrito haya sido depositado en la oficina postal de correos de San Felipe de Guanajuato el día 1 de julio del presente año, pues así estaría fuera de tiempo, ya que no podría considerarse esa fecha como la de presentación, dado ningún precepto legal de nuestro Código de Procedimiento faculta hacer uso de este mecanismo fuera de las hipótesis puntualmente previstas por los artículos 263 y 279, que corresponde a la demanda y contestación de la demanda. Por ende, exceptuando los escritos de demanda y de contestación, en las demás promociones enviadas por correo certificado o por cualquier otro servicio de mensajería, se les tendrá por presentado el día que llegue a ese tribunal de lo contencioso administrativo, tal como aconteció en el caso que nos ocupa. De ahí lo infundado los 3 agravios esgrimidos por quien recurre, sin que sea obstáculo a la anterior conclusión el acuerdo de quien recurre en el sentido de que con la decisión de la CUO se vulnera su derecho de acceso a la impartición de justicia previsto por el 17 constitucional. Pues no se debe perder de vista que si bien es cierto los derechos humanos corresponden tanto a las personas físicas como a las personas morales, no menos verdad es que no corresponden a las personas morales oficiales, autoridades, ya que el hecho de que una autoridad acude a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, de ninguna manera elimina su potestad de la autoridad. En ese sentido, si el Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, fue parte demandada en el proceso administrativo principal, entonces conservan el carácter de autoridad con el que actuó en uso de sus facultades legales y de imperio al haber emitido el acto impugnado, motivo por el que no es posible jurídicamente que se le vulneren sus derechos humanos con la decisión de la CUO, tal y como lo arguye. De esta manera, ante lo infundado los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrados. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 530/16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Con la finalidad de agotar el punto 14º del orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Proceden en sus términos. Como primer asunto general, doy cuenta al Pleno de la solicitud de afectación presupuestal remitida por la Secretaría Técnica del Consejo Administrativo con número de folio TCA 06/2016 por un importe total de 602.740 pesos con 36 centavos, que comprende las disminuciones y ampliaciones que se especifiquen en el documento que oportunamente fue hecho llegar para su conocimiento. Señores magistrados, se somete a votación la solicitud de afectación presupuestal. En caso de estar de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado. Como segundo asunto general, se informa al Pleno que se presentó una exidativa de justicia correspondiente al expediente 1233/16, la cual ya ha sido acordada y remitida a la sala correspondiente para que emita el informe respectivo en términos de lo previsto por los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que una vez rendido el informe respectivo se estará en posibilidad de dar cuenta al Pleno sobre el particular. Gracias, señor secretario. Se tiene por presentado el asunto en cuestión. ¿Tiene usted algún otro asunto general? Serían todos, magistrado. Bien, entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se declara cerrada esta sesión ordinaria del Pleno número 47, siendo las 13:47, agradeciendo la asistencia y participación de la magistrada, de los señores magistrados y de usted, señor secretario. Gracias. Que pasen excelente tarde. Igualmente.